Dice que los niños son herencia de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que eso no te pertenece a ti, le pertenece a Cristo. Solo hay un tiempo que tú tienes que educarlos, involucrarlos en la alabanza, porque hay niños que tienen talentos, mientras no los ayudes, Dios no va a desarrollar. ¿Ok? ¿Está acá o ya se fueron? Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Hoy vamos a hablar de las bendiciones de la revelación profética y vamos a tomar el libro de Apocalipsis. Estaba hablando y le decía al Señor que me dé la oportunidad de empezar con Apocalipsis, que es muy importante. Génesis es el principio, el Bereshit en hebreo, y Apocalipsis el final, cómo va a terminar el mundo. Tenemos que conocer Génesis y tenemos que conocer Apocalipsis. No es un libro, es un libro que tiene revelación. No es un libro de misterios, sino el de la revelación divina para la bendición de todos los creyentes. Esto es para los creyentes especialmente, porque si no conocemos Génesis, ¿cómo vamos a conocer Apocalipsis? Algunos no quieren conocer Apocalipsis porque tienen miedo. No tienes que tener miedo. Eso es para que tú te prepares para que venga Cristo. Cristo ya viene pronto. Y Jesús dijo, el que no esté preparado se va a quedar. Aquí es así. Estamos en un tiempo donde no podemos rogar a la gente. La gente ya madura, que tiene añitos, ya tiene que valerse por sus propios medios. Un niño de unos 6 meses, de un añito todavía, hay que ayudarlo hasta los 3 años. Pero ya de 20 años, 30 años, ya es una desvergonzada. Ahora queremos recibir bendiciones y la bendición más grande es la revelación profética. Pedro dice, segunda de Pedro capítulo 1 dice que tenemos la profecía más segura en la cual tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Por qué razón decía Pedro esto? Porque ahí se levantó un montón de falsas doctrinas. Algunos que creían en el arrebatamiento dicen que ahora no va a haber arrebatamiento, que eso es mentira, y que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y hay una controversia y nosotros tenemos que conocer el libro de Apocalipsis para entender en qué tiempo estamos viviendo. Algunos se van a arreglar, otros se van a endurecer más. Eso ya tiene que cumplirse, porque la Biblia es la profecía más certera. Tú abres la Biblia y la Biblia te habla a ti y te enseña. O sea que no podemos añadir más, no podemos quitar nada. Los que añaden y quitan, esos están bajo condenación. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 22. Entonces, la bendición más grande es la revelación profética en los tiempos que estamos viviendo. Hay muchos que están en contra de esto. A mí no me interesa, yo tengo que hacerme basar lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Lo demás, ustedes lo tienen que agarrar, analizar y estudiarlo y ponerlo en práctica en sus vidas. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 16, ¿ok? Cuando lo tengan, un amén. Otra cosa quiero decirles, que tienen que guardar reverencia a la palabra. ¿Ok? Los niños ya se fueron a sus clases. Si no se han ido, les vamos a dar tiempo, ¿ok? Dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca.
Ahora el verso 5 vamos a leer, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó en tiempo pasado, nos lavó en tiempo pasado de nuestros pecados con su sangre. El verso 6 dice, y nos hizo, imagínate cómo eras antes, y hoy dice que somos reyes, somos sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El verso 10 dice, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa, la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. El verso 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto sí vi 7 candeleros. El número 7 es el número de perfección de Dios. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mire qué belleza. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El verso 16, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. El verso 17, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, y yo soy el primero, y yo soy el último. ¿Cuántos adoran a ese Cristo maravilloso? Esa tu carne que tienes, tienes que decirlo, oye, te sujetas. Vas a adorar a ese Dios maravilloso. Levanta tu mano, vamos a adorar, vamos a orar. Oremos por esas clases que se va a llevar a los niños. Queremos tener un grupo de puros niños acá. Mi cole empezó a los 8 años. ¿8 años? ¿A qué edad empezaste? ¿Qué? Habla fuerte, pues. Mírala, y ella no es Dios que le puso a ella. A este niño que está tocando aquí, yo lo aprecio mucho. Y quiero que se formen bien. No de esos patanes, ¿ok? Levanta tus manos y vamos a orar. Vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gloria, te damos honra, te damos adoración. Bendice tu palabra, pon un espíritu de sujeción y abre el entendimiento de este pueblo para que tu palabra caiga en buena tierra y dé frutos a 100, 70 y 30%. Gracias, Señor, y bendice a los que nos oyen, porque esta transmisión sale a muchos lugares y hay mucha gente que está escuchando este mensaje que es necesario en estos últimos tiempos. Pueden tomar asiento. El verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. ¿Cuántos creen que el tiempo está cerca? Hace 2000 años el apóstol Juan
habló este tema en vivo. Él lo vio todo en vivo. Él vio y escribió desde el primer capítulo de Apocalipsis hasta la culminación de los tiempos que estamos viviendo. Nosotros lo estamos viviendo en diferido. Por eso nosotros no podemos añadir nuevas revelaciones. La Biblia está revelada desde Génesis a Apocalipsis. Y la palabra es la que nos va a llevar al cielo. Y no solo oírla, sino que obedecerla y ponerla en práctica. Santiago dice que si tú oyes la palabra y eres solo oidor y no eres hacedor, estás muerto, no has nacido de nuevo y eres un hombre vano. ¿Qué es una persona vana? Una persona que no entiende nada. Entonces, cuando Dios le dio la revelación a Juan en el tiempo de Domiciano, lo deportaron a una isla que se llamaba Patmos. A él lo metieron en una caldera lleno de aceite y no se quemó. Y como vieron que no se quemó, lo desterraron a esa isla. Y en esa isla eran las rocas y los dejaban abandonados para hasta que se mueran. Y Dios preservó la vida de este apóstol Juan y a él le reveló los últimos acontecimientos que en esos tiempos estamos viviendo. De lo que va a pasar, del enfriamiento de la iglesia y de todo lo que se está levantando. Y eso ha causado que la iglesia se enfríe. Algunos no maduran, no crecen y piensan todavía que van a estar eternamente aquí en la tierra. Aquí en la tierra no vamos a estar eternamente, vamos a estar en el cielo. ¿Está acá? Pedro tuvo el privilegio de morir cabeza abajo. Él dijo: yo no necesito y no soy digno de morir como mi Señor crucificado. Así crucifíquenme boca abajo. Hermanos, los siervos de Dios, Pablo fue decapitado. Él sabía que se iba a despedir. En el capítulo 4 de 2 de Timoteo, Pablo dio un encargo a Timoteo. Y él peleó la buena batalla, guardó la fe, y por lo cual me espera una corona de vida a mí. Y no solo a mí, sino a todos. Quiero que pongan atención en esta palabra: los que aman a Cristo. Y el que guarda mi palabra, ese me ama, dijo el Señor, y será amado por mí. En el capítulo 12 de Daniel, a Daniel le dio el Señor una profecía. Y mira lo que dice Daniel capítulo 12, antes de entrar en el estudio que ese estudio nos va a servir de mucho para que veamos el tiempo que estamos. En el capítulo 12, verso 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, que es el ángel de Dios, el encargado de Israel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, hablando de Israel. Y será tiempo de ¿qué? De angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, mira lo que escucha esta palabra: será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué quiere decir la palabra perpetua? Quiere decir que nunca tendrá fin. Pero mira la recomendación que le dio a Daniel. Pero tú, Daniel, porque Daniel no entendía esta profecía y no entendía esta visión de Dios, porque no era para el tiempo de Daniel. Daniel vio el futuro de los acontecimientos que hoy estamos viendo en estos tiempos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que dijo el Señor? Muchos correrán de aquí para allá
y la ciencia se aumentará. El siglo XX fue un siglo donde empezaron a inventarse muchas cosas. Pasamos del caballo al carro. Inventaron el internet, inventaron las medicinas, inventaron los aviones. Hoy tenemos carros voladores. Estaban presentando en China un carro volador. Va a haber taxis voladores, la computadora. Todas las cosas que estamos viendo es un aviso que Cristo ya viene pronto. ¿Por qué Cristo no podía venir en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Juan? Porque la ciencia no se había aumentado. Y en el año 20 fue donde la ciencia se aumentó. Ahora donde el hombre quiere ser Dios y hace a un lado a Dios. Y si nosotros nos metemos en ese molding, el diablo nos va a engañar a todos y nos va a llevar al infierno con tu Biblia y todo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece porque no tiene interés en la palabra de Dios. Menospreciaron la palabra. Y yo me voy a olvidar aún de tus hijos, de tu generación. Léelo. Estamos en un tiempo donde tenemos que poner nuestros pies en la tierra y analizar que no tenemos alas, que todo lo que tenemos es por la gracia del Señor. Estaba escuchando unos pastores que creen en el arrebatamiento, ya no creen. Dicen que una niña inventó, otro loco dice que vamos a pasar la gran tribulación y Jesús dijo que el pueblo va a ser levantado antes de la tribulación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? San Juan 14 dijo el Señor, voy a ir a buscar un lugar y voy a volver y los voy a tomar a mí mismo. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿por qué tenemos que conocer Apocalipsis? No para asustarnos, sino para arreglarnos, para entender que en cualquier momento viene Cristo. Y si te quedas, te van a guillotinar. Y vamos a estar desglosando esto, porque Apocalipsis no es fácil de explicar. Hay que pedirle al Señor que nos dé entendimiento para que ustedes se entiendan. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque mucha iglesia ya no quiere hablar de Apocalipsis, no quiere hablar de la venida de Cristo, porque ya no creen en la venida de Cristo. Ahora se recomienda enfáticamente que el maestro tenga a la mano el libro titulado Apocalipsis. Apocalipsis es un mensaje escatológico de la senda de vida. El autor del libro de Apocalipsis se identifica como el siervo Juan. Eso lo vemos en el capítulo 1, verso 1, en el capítulo 21, 2, 22, 8. Por la manera en que se presenta en el libro, seduce por este siervo de Dios, era también conocido en la iglesia de Asia Menor. También nos percatamos de que era un conocedor profundo del Antiguo Testamento. Era un hombre ilustrado por su dominio del lenguaje y la simbología de Israel. La tradición apostólica y el testimonio de la historia demuestra que el apóstol Juan, el autor del Evangelio y de las 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, llevan su nombre y vivió hasta la edad avanzada en Éfeso, que fue enviado al exilio por el emperador Domiciano a la isla de Patmos, situada en el mar Egeo, como a unos 60 kilómetros al sur de Éfeso. Y allí Dios reveló el plan divino para la iglesia y el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué habla para la iglesia y el pueblo de Israel? Hoy se ha levantado una doctrina que la iglesia ha reemplazado al pueblo de Israel. Estamos en una ensalada. La iglesia nunca va a reemplazar al pueblo de Israel. Dios al pueblo de Israel lo va a juzgar como nación y a la iglesia como la iglesia. La iglesia está formada de, como dijo Pablo, ya no hay escita, ya no hay escriba, ya no hay mujer, ya no hay hombre. Todos somos unos en uno en Cristo Jesús.
Ahora, cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de denominación, estamos hablando de todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Porque ahora se pelean entre denominaciones. ¿Quién tiene la verdad? Yo tengo la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Si tú has sido lavado con la sangre de Cristo, eres parte de la iglesia. Formas parte del cuerpo de Cristo. Las profecías del Apocalipsis contienen un mensaje que va mucho más de cualquier situación histórica conocida en el siglo I. Este libro es una voz alerta de esperanza para la iglesia de todos los tiempos, aunque contiene detalles alusivos a las iglesias del Asia Menor y del primer siglo. Su propósito que es consolar a la iglesia en tribulaciones. Jesús dijo: muchachos, me voy. No los voy a dejar huérfanos porque tengo que regresar. Pero sí les voy a decir algo. Van a tener aflicción. Yo les voy a fortalecer, pero de la aflicción no los voy a liberar. Porque las aflicciones nos enseñan a madurar y a crecer. Salomón escribió acerca de las aflicciones. El hombre por naturaleza, desde que el hombre cayó en pecado, nunca está contento con nada. Tienes casa, te afliges. No tienes casa, te afliges. Te casas, te afliges. Tienes carro, te afliges. No tienes carro, te afliges. Hace frío, te afliges. Hace calor, te afliges. Y toda esa aflicción de espíritu. El único que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes en esa fe es Cristo Jesús. Y si no tienes a Cristo Jesús, todo el tiempo vas a andar en lamentaciones. Hay una esperanza, hay una alerta para la iglesia. Desde que la iglesia se formó, empezó a tener una guerra, no una guerra carnal. Y Pablo en Efesios capítulo 6, 10 dice, tenemos que ir lo que dice la Biblia, no lo que dice tal fulanito ni tal fulanito. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor, porque nuestra lucha no es con el hermano ni con la hermana. Nuestra lucha no es ni contra los homosexuales ni los terroristas. Nuestra lucha es contra los demonios que usan al ser humano para hacer daño. Y esa lucha la vamos a tener hasta que te mueras. Cuando ya te vean una caja aquí, que en paz descanse la hermanita. Aunque haya sido una fregada, pero que en paz descanse. Hasta que nos muramos va a venir la lucha. Qué bonito sería que todo sería lindo. Todos los hermanos, levanten la mano, todos obedientes. Aleluya. Digan aleluya, aleluya. Pero no es así. Y eso lo vamos a tener hasta que Cristo venga. ¿Cuántos creen que Cristo va a venir? ¿Ah? El primer siglo su propósito es consolar a la iglesia de sus tribulaciones, asegurándole que su Señor está a su lado. Cristo está a nuestro lado. Él siempre va a estar contigo. ¿Sabes cuándo tú crees que Cristo no está en ti? Cuando tú pierdes la fe. Cuando tú piensas en ti. Ay, yo pobrecito, pobrecita, nadie me habla, ni me llaman. Pues que no te llamen, que te llame Cristo, es lo único bueno. ¿Y por qué Dios permite que nadie te llama? Para que crezcas, para que no estés así. Tiene que estar en un solo nivel. El Cristo del Apocalipsis está vivo, es el todo, escúchenme, todopoderoso, eterno, majestuoso, invencible, soberano Dios, quien dispone todo poder y tiene todas las cosas bajo su control. Todo lo que está pasando en Israel, todos los genocidios que han habido, Dios lo sabe. Ahí había una familia de cristianos de 12 personas.
las decapitaron, las violaron a las muchachas se tiraron de piso para matarse porque vinieron a asesinarlos. ¿Y quién dijo algo? Nadie. Las Naciones Unidas no dijeron nada. Israel fue el único que lo pudo defender un poco. Ahora la persona que realmente tiene a Cristo, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es... ¿Cuántos pueden decir eso? No te atreves. Porque para que Pablo diga esa palabra, él experimentó en su vida. Y él pudo vencer. Fue náufrago, metido entre falsos hermanos. Su misma nación quería matarlo. Y Dios lo escogió a él. Por eso cuando tú te metes a leer la vida de estos siervos, vas entendiendo que el evangelio no es como te lo han pintado. Gozo, alegría, prosperidad. Mentira. Tenemos que ser probados. Ahora, ¿qué significa la revelación de Apocalipsis? 1:1. Término Apocalipsis viene del griego apocalipsis y significa revelación. Quitar un velo, describir algo que está oculto. Por eso en el Antiguo Testamento Dios no le dio la revelación a nadie, sino hasta el Nuevo Testamento. ¿Y a quién se lo dio? A Juan. ¿Quién era Juan? El que se recostaba al pecho del Señor. Y Juan tuvo que ser perfeccionado. ¿Sabes dónde? Hello. En la isla de Patmos. Ahí conoció verdaderamente a Jesús. Y Dios lo escogió. Y después Dios lo envió a Éfeso de nuevo. Y ahí murió de viejito Juan. Un siervo poderoso. Ahora la palabra escatología es el término que viene de las palabras escatón, últimas cosas, y logos, quiere decir conocimiento de Dios. Y qué importante es conocer el Génesis y el Apocalipsis, porque del Génesis al Apocalipsis ya está relatado toda la palabra de Dios. Por eso en 2 Timoteo 3, Pablo dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Quiero que ponga atención, útil para enseñarte. Segundo, para corregirte. Tercero, para instruirte. Al final, de que todo tu ser sea enteramente preparado para toda buena obra, para que tu fe se pueda poner en obra, porque la fe sin obras no sirve. Hebreos 11 dice que la fe es la certeza, 11:1, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por medio de la fe fueron creadas todas las cosas. Y la fe viene por el oír, y oír ¿qué? La palabra de una cosa es que tú escuches y otra cosa es que tú oigas. Y cuando tú aprendes a oír, aprendes a caminar en fe y a poner en práctica en tu vida, conociendo que este mundo se va a terminar y caminar en fe en Cristo Jesús. Y eso no te va a llevar de la noche a la mañana, te va a llevar años. Años que vas a pasar situaciones difíciles y tú le vas a preguntar a Dios, pero ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué no le pasa a aquel que anda de turista, anda con dos y sin ni un camino? Porque ese no es nacido de nuevo, yo te he escogido a ti. Y Dios tiene que pasarte por el fuego, tiene que pasarte por las aguas, tiene que pasarte por todo momento para que tú aprendas a crecer en esa fe. Y si no pones en práctica esa fe, va a ser imposible que puedas agradar a Dios. No se trata de emoción. Yo cuando empecé en el Evangelio, me emocionaba, aleluya, gloria a Dios. Es que bonito, pero llegué a un momento en que Dios me dijo, tienes que prepararte
para que tú puedas enseñar a otros. Por eso todo lo que tú aprendes no es tuyo, tú tienes que dar a otros. Cuando tienes ya unos años de cristiano, ya tienes que poner en práctica lo que Dios te ha dado. ¿Cómo Dios va a formar tu carácter de ti? Si a veces ni te aguantas tú mismo. Por eso Pablo dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque somos buenos para examinar a la gente, y hasta con ese espíritu de sospecha. Ahora, la persona central de la revelación profética es Cristo Jesús. Vamos al capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo a Juan. Un ángel vino y llevó el mensaje a Juan. Al Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Él es el personaje central de este libro de Apocalipsis, Jesús. Esta revelación fue dada primeramente para las iglesias de Asia Menor, pero también para el pueblo de Israel, porque Jesús amó a Israel y ama a Israel. Y Dios no ha acabado con Israel. Escúchenme. Israel está en la banquilla y Dios lo guarda. Todos los testimonios que han dado soldados de la guerra lanzaban los misiles y los misiles se revolvían al lugar de ellos. Imagínate enviar más de 1000 misiles y Dios los protegió. ¿Cuántas personas murieron en esa invasión de misiles? Un palestino. Se le cayó un pedazo de a la cabeza. Ahora Dios guarda a Israel. Ahora Dios va a guardar a su iglesia. Jesús va a venir y ¿qué acontecimiento nosotros estamos esperando? El arrebatamiento. Cuando nosotros nos vayamos, Dios va a empezar a trabajar con el pueblo de Israel. Estaba escuchando a unos eruditos judíos, rabinos, que en Texas ya tienen las 5 vacas que son rojas y de ahí van a escoger una. Eso necesitan ellos. Estamos a punto de ser arrebatados. Y si tú te dejas llevar por gente que dice que no hay arrebatamiento, que no te preocupes y que te vaya bien, mi hermano. Y si no te arreglas el pellejo, aunque te vayas a congregar a la mejor iglesia, el problema no es la iglesia, el problema somos nosotros. ¿Están acá? Ahora, esta revelación fue dada primeramente para las iglesias de Asia Menor. Y eso vamos a hablar como vayamos desglosando. No lo vamos a desglosar. El capítulo 1 vamos a desglosarlo en 2 partes o en 3 partes. Y el mundo entero como se verá a lo largo de las visiones de este maravilloso libro. Juan vio todo el sistema de todo lo que realmente ha avanzado el mundo tecnológico, donde los hombres, cuanto más tecnología, más insípidos se van a volver. En Europa ya los muchachos ya no quieren tener familia, se están llenando de musulmanes. Francia y España son los primeros países. Y esto nos está dando a un punto final. Ahora la iglesia tiene que estar preparada
no para quedarse aquí en la tierra. Por eso la gente que no entiende, la gente que ignora la palabra de Dios, hace lo que le da la gana y dice que el Espíritu Santo lo guía. Mentira. El Espíritu Santo es ordenado. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Ahora, en la primera parte de Apocalipsis capítulo 1 se dice que esta es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, aquí notemos que aquí se menciona una cadena de medios por los cuales Dios nos hace llegar esta revelación a cada uno de nosotros, teniendo a su Hijo Jesucristo como la máxima expresión de la misma. Dios le dio la revelación ¿a quién? A Jesucristo, su Hijo amado. Él es quien sabe todos los misterios y los secretos de Dios por cuanto es su Hijo. Si vamos a San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, y sí vamos a mover bastante Biblia. San Juan capítulo 5, verso 20. Esto es muy importante que entendamos, comprendamos y lo atesoremos. Juan 5:20, ya lo tienen, hermanos. Porque el Padre, mira lo que dijo el Señor, porque el Padre ama al Hijo. Esto habla de una relación que tuvo Jesús antes de la formación del mundo. Habla de la preexistencia de Jesús. Algunos dicen que Jesús fue creado. Jesús no fue creado. Jesús fue engendrado. El libro de Hebreos dice: a ninguno de los ángeles llamó hijo Dios, sino al Hijo, al unigénito, al primogénito, a Jesucristo. Él es eterno. ¿Cuántos creen que Él es eterno? Por eso que cuando tú vienes a adorar, vienes a servir a Dios, no le estás haciendo para el pastor. Para mí yo no te voy a dar nada. Es para el Señor. Y cuando tú vas entendiendo lo que estás trabajando para el Señor, en lo poco que le seas fiel, el Señor te va a poner sobre mucho. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra que todas las obras le mostrará, y todo lo que vosotros, voy a leerme, yo estoy leyendo medio raro. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas que le mostrará. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. ¿Y por qué usó a su Hijo? Para manifestar el amor de Dios. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si tú no crees, ya tienes condenación. No ha habido una nueva transformación, no ha habido una nueva revelación, no ha habido un nuevo nacimiento. Le hicieron una pregunta a un pastor. Le dijo: ¿qué va a pasar con aquellos que se van a quedar en la tribulación y en la gran tribulación? Es que nunca han sido cristianos. Iban a la iglesia, pero nunca se convirtieron y nunca nacieron de nuevo. Y la hermana dijo: ay, tiene razón. Claro que tengo razón, porque todos los que son de Cristo aman a Cristo y le sirven a Cristo, y la recompensa viene de Cristo, porque Él no vino a hacer lo que le dio la gana. Él dijo: yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre, por eso Él me ama a mí. Y si ustedes me aman a mí,
van a amar a mi Padre. Y donde yo esté, ustedes van a estar conmigo. ¿Cuántos quieren estar con Cristo? ¿Cuántos quieren estar con Cristo? Tienes que nacer de nuevo, tienes que servirle a Él, tienes que olvidarte de las cosas que pasan en el mundo. En el mundo, por más que te aflijas, va a venir la aflicción todos los días. El Señor dijo, no te afanes por qué vas a vestir, qué vas a comer, porque el día de mañana trae su propio mal. Jesús les estaba enseñando un principio eterno. Imagínate, todos los discípulos no murieron ricos, ni con dinero, ni con cuentas bancarias en el banco. Ellos murieron creyendo en Cristo Jesús. Ponemos el ejemplo de Pablo. Pablo estaba en la cárcel, no tenía dólares, no tenía nada. A él completamente lo sacaron, hasta el apellido le quitaron al pobre Pablo. Y Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo, porque Dios quería hacer algo nuevo en Saulo. Así como Dios quiso hacer nuevo en Saulo y le cambió el nombre, Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Y nosotros tenemos que estar hasta donde el Señor diga. Ahora, Juan fue capacitado por Jesús y por el Espíritu Santo para dar ¿qué? Testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que luego fueron comunicadas. Si vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Imagínate, Juan vio todo el futuro, vio el progreso, Juan vio el juicio en el trono blanco, Juan vio a Satanás atado, Juan vio la iglesia gloriosa, que habla en Apocalipsis 21, la novia, la esposa. Y nosotros lo estamos viviendo. Cualquier momento Cristo va a volver. Y los que estén preparados, los que perseveren hasta el fin, esos van a ser salvos. Así que más te vale perseverar hasta el fin. Porque uno en la carne puede decir, yo ya no aguanto, me lo dejo todo, mejor dejo tirado. ¿Sabes qué haces? Tiras todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y el diablo te puede dar dinero por un momentito y te hace creer que estás bien para llevarte al infierno. El apóstol viviente o vidente apocalíptico no solo recibió las visiones que registró en su libro, sino también el mandato de Jesús, escribirlas, hacerlas llegar a sus siervos, refiriéndose primeramente a los pastores de las 7 iglesias de Asia. Esto representa a todos los pastores, no solamente de las iglesias de Asia, como los primeros lectores, pero el plan de Dios era que todo esto fuera del conocimiento de todos los que creemos en Él. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Si le crees, tienes que poner en práctica si le crees. El propósito principal de esta revelación es que los creyentes se preparen para la segunda venida de Jesús y que los israelitas sepan que lo que les espera. Sin embargo, cuando hablamos de la revelación debemos recordar que no podemos saber las cosas que Dios mantiene dentro de su conocimiento absoluto. Solo tenemos acceso a lo que Él ha querido revelar. Ahora te voy a hablar acerca de la segunda venida de Jesús. En Apocalipsis 1 dice que el Señor va a venir y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. En Zacarías capítulo 12 dice que Él va a volver con su iglesia. Por eso Pablo dice en 2 Tesalonicenses con respecto
a la reunión que tenemos con el Señor. No se deje mover fácilmente del modo de pensar. Pablo da un énfasis, una separación de un punto y coma. Eso tenemos que entender. Que Jesús va a venir y se va a llevar a su iglesia. La iglesia se va a ir soltera al cielo y va a regresar casada. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? ¿Cuántos están comprometidos con Cristo Jesús? Nosotros nos vamos solteros, allá nos casamos y regresamos con Cristo. Y los 7 años de tribulación se tienen que cumplir porque Jesús lo habla en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos capítulo 13. Mientras el mundo esté pasando la tribulación y la gran tribulación, la iglesia que somos nosotros vamos a irnos con el Señor. Pero es que la iglesia no quiere nada con Dios. Está más fría y más helada y más insípida. Pero todos aquellos que le creen a Dios se van a ir con Él. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? ¿Ah? Mira lo que dice Deuteronomio 29. Y a su nombre, hermanos. Espero que no salgas enojado, pues, porque cada vez que se habla la verdad se enojan, ¿va? 29, verso 29, dice así: las cosas secretas, quiero que ponga atención, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. El Señor sabe cuándo va a venir Jesucristo, el Señor sabe qué va a pasar con nosotros, Él sabe todo. ¿Están acá? Más las reveladas, que se revela por medio de la palabra, son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de ¿qué? De esta ley. Aquí está escrito todo lo que va a suceder. Ahora, esto del arrebatamiento era un misterio que fue revelado a Pablo. Aunque vemos el primer hombre que fue levantado al cielo, ¿quién fue? Enoc. Dice que en el tiempo de Enoc, Enoc caminó, era de 65 años y caminó 300 años con el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Fue ¿qué? Un ejemplo. Enoc caminó 300 años con el Señor y fue levantado. Y Dios lo traspuso para no ver ¿qué? Muerte. ¿Y por qué lo traspuso Dios? Porque él caminó con Dios y amaba a Dios. Eso nos da a nosotros una advertencia, que tenemos que amar a Dios. Si vas a servirle aquí, tienes que servirle bien al Señor. Tienes que sujetarte. Y si no te sujetas, estás más perdida que el burro de Balán. Otro que fue llevado al cielo fue ¿quién? Elías, es un torbellino. Y a Moisés el Señor se lo llevó, lo escondió, y los israelitas lo buscaron. Hasta el mismo diablo estaba peleando el cuerpo de Moisés en Judas capítulo, en un solo capítulo. Y ahí el ángel tuvo que pelear por el cuerpo de Moisés. ¿Qué quería el diablo? Idolatrarlo para que el pueblo de Israel desvíe su mirada de Dios al cuerpo de Moisés. Y lo vemos en la transfiguración, cuando el Señor llevó a Juan y a Jacobo y a, ¿cómo se llama? A Jacobo, a Juan y a Pedro, y se transfiguró. ¿Sabe qué es transfigurarse? Él se mostró con sus vestimentas blancas, la gloria de él.
¿Cómo no vamos a ver esa gloria del Señor? Tenemos que anhelar todos los días eso. Por eso dice Pablo que las aflicciones de hoy, de este tiempo, no son nada comparable con las maravillas que vamos a ver. La corta vida que tiene son 70, 80 años llenos de problemas. Nos ofrece el Señor la vida eterna. Y no queremos, porque estamos acostumbrados a esta cochina vida y estamos bien apegados a la tierra y a los material. Y cuando tú vas entendiendo esto, ¿sabes qué haces? Haces un paréntesis en tu vida y dices, voy a buscar a Dios primero. Te va a costar, no vas a ser perfecto, tienes defectos, todos tenemos defectos. Pero lo más importante es buscar a Dios. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque yo quería predicar otra cosa y me dijo, empezar por Apocalipsis, preparar a la iglesia para los que quieran irse conmigo se van a ir. Y los que quieran quedarse no hay ningún problema, te vas a quedar. ¿Aló? Si Dios te ha dado papeles, Dios te ha sacado de las mismas, del mismo diablo que te tenían y sigues lo mismo ahora, quiere decir que nunca has sido agradecido con Dios. Ahora habla de las bienaventuranzas. Volvemos a Apocalipsis. Pon un lápiz ahí para que tengas Apocalipsis, ¿ok? Y vamos a ir paso por paso para poder entender. Y cuando vas a ir entendiendo esto, vas a ir siendo mejor cristiano. Ya no vas a andar con tus caprichos ni tus alborotos. Porque todo lo que tienes, te voy a decir algo, no es tuyo, es de Dios. Y el Dios el rato que quiere te lo va a cortar. Todo le pertenece a Cristo. En el segundo capítulo nos habla de la revelación. Y en el capítulo 3 habla de la bienaventuranza. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Tercero, lo guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Ahora Pedro dice que 1000 años para el Señor es como un día. Ahora Jesucristo la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto, y esto comprueba la declaración de que una criatura celestial, un ángel y un hombre, el apóstol Juan, fueron escogidos, usados por Dios por instrumentos de transmisores de la revelación. Dios ha usado ángeles para hablar como a Cornelio. En el capítulo 10 estaba Cornelio orando y era un hombre fiel, era un romano. Y se presentó un ángel y le dijo, Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han llegado hasta la presencia de Dios. Pero el ángel no le dijo, vas a ser rey. No, el ángel le dijo, ve a buscar a un tal Pedro que se hospeda en la casa de un tal Simón. Tenemos que entender lo que dice la Biblia. Envía 3 hombres. Y Pedro andaba viendo un éxtasis ahí, y el Señor le dijo, van a venir 3 hombres, y ¿sabes qué vas a hacer, Pedrito? Vas a ir con ellos y no vas a abrir la boca hasta que llegues ahí. Yo te voy a decir lo que vas a hablar. Y Pedro fue, cuando llegó, ahí estaban todos, un montón de gente esperando la promesa del Espíritu Santo. Ahí es cuando la iglesia gentil empezó. Y cuando empezó, ¿y sabe qué hizo Pedro?
Ustedes se dan cuenta que para nosotros es una abominación entrar a... Mire qué mensaje que les fue a dar Pedro. Y Cornelio dijo, yo estaba orando y un ángel me habló, me dijo que te haga venir para que hacer oír las palabras que tú tienes. Y Pedro empezó a darle testimonio, porque Pedro había tocado a Jesús, caminó con Jesús, vio la transfiguración de Jesús. Y empezó a caer la presencia de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas. Habían 6 personajes que fueron con Pedro y se quedaron atónitos. Y él dijo, la verdad es que Dios no hace acepción de persona. Y Dios sabía que los gentiles necesitaban escuchar la palabra de Dios. Por eso Pablo fue levantado como apóstol a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los más rebeldes, idólatras. Los judíos conocían reglas de Dios. Come chancho, come pupusas, come baleadas. Hoy ya no hay baleadas porque ya se fueron los balaceros. Maleducados. Que no diría, mejor no digo nada, no se va a enojar, no vaya a comprar nada en la actividad. Y ese problema tenemos nosotros como humanos, como latinos. Hemos sido, hermanos, nosotros los españoles nos trajeron lo peorcito desde México para abajo. Y ahí empezó la iglesia gentil. Por esa razón es que la iglesia hoy está formada por un montón de gente de diferentes culturas. Hay palabras que uno puede hablar y para el otro es buena y para el otro es malo. Ya me lo han dicho, usted no hable esa palabra porque en mi país es mala palabra. Entonces tengo que aprender yo, pues, las culturas. Ahora el ángel le dio el mensaje a Juan. Y Juan fue escogido por Dios y el ángel fue escogido por Dios. Por eso, de manera que el hecho de mirar y leer, oír la palabra de Dios, ya contamos con una bendición muy especial. Por eso tú tienes que venir temprano a la iglesia. Hay gente que llega a las 9 a la oración y vienen y se van peor que lo que se han venido. Ahora yo sé que hay gente que trabaja. Y cuando tú no aprendes a oír la palabra de Dios, vives conforme tu forma de pensar. Tú haces tu Dios, tú haces tus leyes y tú caminas separado de Dios. Y cuando tú vas oyendo la palabra de Dios, tu espíritu se va alimentando. Pablo decía, mientras el cuerpo se va degenerando, se va acabando, se va envejeciendo, porque es la ley de termodinámica, que aunque te hagas estirar el pellejo te vas a envejecer. Pero sin embargo la palabra nos renueva por dentro. Y el valor más grande que tú tienes no es la cara que tienes, no es esto de aquí, es lo que tienes adentro, lo que Dios ha depositado adentro, la nueva creación que Dios ha hecho dentro de ti. Y esa nueva creación, el Señor me está metiendo esto, ¿ok? Esa nueva creación se alimenta con la palabra de Dios, que es viva, eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra el alma, divide el alma y el espíritu y las intenciones del corazón, lo discierne. Y no hay cosa escondida para nadie, porque Dios conoce todo. Y la bienaventuranza va a ser para todos los que guardan las cosas escritas en este libro. Dios no te va a juzgar porque tocabas, cantabas. Dios te va a juzgar cuánto conoces de mi palabra, a cuántos les has hablado, cuántos has participado tú el mensaje que conocías. Y en la iglesia aquí estamos peleando, hermano. Gracias a Dios que no se han agarrado de las mechas todavía.
Por eso dice en el 3, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo, imagínate hace 2000 años, cuando Juan escribió eso, 2000 años faltaba todavía y ya decía que el tiempo era cerca. Ahorita faltan segundos para que venga Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo va a venir? Ahora, ¿estás preparado o sigues de patán? Porque ¿para qué el Señor se va a llevar una persona que no lo ama? Y Dios va a decir, Señor, ¿cómo te amo? ¡Ah, ah! Y el Señor te va a decir, oye, arréglate, congregate, búscame, cree en mí. Pon tus aflicciones en mí, pon toda tu ansiedad y que yo me voy a encargar de llevártelas. Y eso que tú tienes que pagar tu casa y tu renta, nosotros tenemos que pagar la renta de aquí. ¿Y quién pregunta a ver algo de la renta? Tú no das ni un peso más para pagar la renta. Tener un ministerio no es fácil, hermano. Yo tengo que velar por la renta con mi esposa. Tenemos que hacer el trabajar ahí. Yo tengo que sacrificarme con mi esposa. No salimos a pasear, no nos vamos a la playa como tú. No agarramos vacaciones porque queremos mantener abierto este lugar para que tú vengas a escuchar la palabra. Y vos vienes y desechas la palabra. No todos, ¿ok? Agarra tu parte, yo agarro a mi parte. ¿Cuántos lo creen? ¿Están acá? Ay, todo me lo tiro a mí. Ahora, si es para ti, qué bueno. Ahora, la palabra revelación significa descubrir algo que está oculto. Es quitar el velo. Es algo que Dios no ha querido declarar públicamente el contenido de este desglose divino en el plan propósito de Dios para la humanidad, el tiempo del fin. El fin de esta era. Las cosas que han de suceder pronto. El libro de Apocalipsis revela los eventos futuros que Jesucristo da a conocer. La profecía no siempre trata el futuro, pero este libro casi en su totalidad trata de temas escatológicos. Sin embargo, no fue escrito para satisfacer la curiosidad humana, sino para preparar, escúchenme, quiero que pongan atención, para preparar, fortalecer al pueblo de Dios. Hello. ¿Están acá? Por eso solo se revela lo que sirve a fin, es para aquellos que con sinceridad aman a Cristo. Muchos no quieren estudiar el libro de Apocalipsis. Tienen miedo. No tienes que tener miedo. Tienes que hacer un de conciencia y decir, Señor, gracias por hablarme para que yo me prepare. Ya no me voy a quejar, sino que me voy a preparar para irme contigo. Mi hermana Fran estaba contando que su sobrino salió de su casa, estaba lloviendo y en un ratito murió. Se le cruzó un camión grande y ahí quedó. Y tenía planes. Le dije yo, ¿era cristiano? Sí. Ah, bueno, pues está con el Señor. Algunas doctrinas dicen que cuando uno muere va al sepulcro. Y comparan el sepulcro con el Hades, que es la misma cosa. Entonces la gente dice, yo me muero y ahí en el sepulcro mi alma también está. Que dice la Biblia que cuando una persona muere, el alma, el espíritu, una de dos. Si tienes a Cristo y estás con Cristo, vas al cielo. Si le sirves a Cristo, si no, vas abajo. Hay un ascensor para arriba y otro ascensor para abajo. Jesús lo habló acerca del hombre rico y el hombre pobre Lázaro, porque el seno de Abraham estaba en el centro de la tierra. Había una división. El paraíso estaba primero en Irak, después
se ve en el centro de la tierra, y ahora el paraíso está en el tercer cielo. Quiero que pongan atención. Pablo experimentó, no sé si en 1 Corintios capítulo 12, donde él dijo, conozco a un hombre, no sé si en el espíritu o en cuerpo o en alma, fue llevado al paraíso. ¿Dónde es el paraíso? El tercer cielo, un lugar de espera. Hasta cuando venga el arrebatamiento y vengas a recoger tu cuerpo glorificado. Y el último enemigo que va a ser destruido no es el diablo, es la muerte. ¿Están acá? Por eso dice que el Señor va a enjugar toda lágrima. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber vejez. Hoy te amanece, te duele, ay, me duele aquí, ay, me duele aquí, ay, me duele aquí, ay, me duele aquí, y te va a doler todo, pues ya estás deschavetado. ¿A cuánto le duele? Tal vez el codo para dar el diezmo, ¿no? El Señor hace un milagro, hermano. Ahora estás con dolor, estás con tristeza, y el Señor está ahí, mija. Oye, escucha pues, no te hagas la... No iba a decir una palabra, pero mejor no. A la hermana Fran me dice, ay, me duele aquí, ay, me duele aquí, ay, me duele aquí, ay, ay, ay. Hay pupusas, ay, 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 ay. Dice, entonces vayan a comprar las pupusas. Ahora esa revelación estaba oculta, hermano. Y ahora se ha revelado para nosotros. El Señor quitó el velo. ¿Están acá, hermanos? Ahora, si vamos al capítulo 4 al 6 de primera de Revelación, capítulo 1, verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, paz a vosotros del que es, el que era, el que ha de venir, y que los 7 espíritus que están delante de su trono. Eso tenemos que desglosar para poder entender. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, escúcheme, nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo ¿qué? Reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Hermano, no eres cualquier cosa. ¿Ah? Cuando se habla del primogénito, porque todos los que han muerto nunca han resucitado por su propia cuenta. Todos los que murieron volvieron a vivir. Vamos a poner el ejemplo de Lázaro. Lázaro 4 días ya estaba hediondo ahí. Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió con vida. Algunos estudiosos dicen que Lázaro estaba en el seno de Abraham y el Señor lo llamó. Porque si Jesús hubiera dicho, salgan afuera, se hubieran salido toda la bola. Pero Dios le llamó, Jesús le llamó por su nombre. La viuda de ¿cómo se llama? Del hijo que murió, el Señor lo resucitó y después se murió. O sea que Jesús hizo resucitaciones y murieron. Pero Jesús resucitó. ¿Y qué más hizo Jesús? Se levantó de los muertos. Y te voy a explicar por qué Jesús la muerte no lo pudo detener. Porque Él era santo. Él tenía la sangre de Cristo, de Padre. Y esa sangre nos limpia. María solamente fue el objeto que Dios usó para que Jesús, para que recibiera la semilla. Por eso el ángel le dijo, va a venir el Espíritu Santo y se va a posar en ti, y el ser que nacerá se llamará Jesús.
porque Él salvará al mundo. Y cuando Jesús murió, Pedro lo explica, dice que Él bajó hasta las extremidades del infierno y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos de Noé, mira lo que Jesús habló en los tiempos de Noé, se va a cumplir en esos tiempos. 120 años Noé predicando y la gente le entraba por aquí, hoy la gente le entra por aquí y le sale por allá. ¿Sabe por qué? Porque son como el espíritu de Judas. Judas nunca anheló el cielo. Judas tenía planes de hacer dinero, el planes de disfrutar la vida, hasta se compró un terreno. Y se ahorcó. Ahora, cuando Jesús bajó a las extremidades del infierno, predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo no recibieron el mensaje de Noé. ¿Cuál es el mensaje de Noé? ¿Qué le dijo Dios a Noé? Oye, prepara un arca para que se salve tú y tu familia. 8 personas. El número 8 es número de nueva esperanza. Por eso los judíos a los 8 días se circuncidan. Y Noé preparó el arca con temblor y temor. ¿Cuál era el mensaje? Hijos, vamos a construir el arca. Mire, va a venir un diluvio de 40 días. Al principio la gente un poquito preocupada. Después al último, ya pasó 100 años, dijo, este viejo está loco. Los animales fueron más sensibles que el ser humano. El burro dijo, oye, burra, no seas burra. Entra al arca, ¡pah! Y el hombre necio. Es que no hay peor cosa que la persona necia, hermano. Tú le llamas la atención, hasta te pueden poner el ojo verde. Pero llama la atención a una mujer, a un personaje sabio, vas a aumentar su saber y te va a agradecer. Y dice que la necedad está ligada en el niño. Por eso cuando el niño es necio, es rebelde, pa. Y si la mamá no lo educa, el día de mañana vas a tener que llorar. Ay, hermanos, estoy llorando porque mi hijo está en el bote. ¿Y por qué está en el bote, pues? ¿Porque se portó bien o se portó mal? Ahora escúchenme. Le vio al diablo y le dijo, ven, cabezón, dame las llaves del infierno. Y le pisó la cabeza, le quitó las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Ahora Jesús dijo una palabra: si tú crees en mí, si tú me sirves a mí, si tú realmente me amas a mí, aunque estés muerto, vivirás. Porque yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuál es la diferencia entre que uno que no es cristiano y uno que es cristiano? Tú te mueres, la vida que tuviste aquí se acaba y es un viaje eterno a la eternidad, a disfrutar con el Señor. Ya no va a haber más muerte. En 1 Corintios capítulo 15 Pablo explicó, porque algunos decían que Jesús no había resucitado. Y Pablo dice, oye, si Jesús no había resucitado, ¿para qué estamos hablando? Mejor comamos y bebamos y nos morimos. Pero Cristo ha resucitado. Y los que creen en Cristo, un día vamos a resucitar y vamos a estar con Él en la eternidad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden darle palmas al Señor? Ahora Jesús es la resurrección y es la vida. Él es el alfa y el omega,
La primera, última y la última letra del alfabeto griego, como decir, de la A a la Z. Es nuestro alfabeto, con lo cual simboliza la eternidad del Señor. Yo soy el principio y yo soy el final. Y todos los que creen en Cristo Jesús, no te va a ir bien, no creas que va a estar todos los días. Ahí estoy en victoria. Algunos que me dicen, ¿cómo está en victoria? Yo no sé si está con victoria o está en victoria. Todos tenemos problemas, todos tenemos luchas. Si no pasa una cosa, pasa otra cosa. Y vivimos en un mundo que ahorita está y ya está vomitando como dijo el hermano Carvajal, escuchaba una predicación, dice, nosotros ya no cabemos en la tierra, ya no podemos llevarnos con el mundo, ya no. El Señor tiene que venir a llevarnos de una vez, porque las cosas van a empeorar, no van a mejorar. Hay una catástrofe que se acerca, pero el Señor nos va a sacar a nosotros, a los que le aman a Él. ¿Saca, hermanos? El 4 al 6. No, esto lo voy a hacer en 3 partes, ¿ok? Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Cuántos creen que Cristo va a venir? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y Jesucristo. Hello. ¿Qué dice? Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Por eso tenemos que entender lo que dice Éfeso. En Efesios capítulo 1 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos para la alabanza de ¿qué? De su gloria. Y nos hizo sentar en lugares que posesionalmente nosotros estamos sentados espiritualmente en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y por qué nos resucitó? Porque al Padre le plació escoger de a ti. Te escogió a ti y sigues de sinvergüenza. No, pues ya ¿qué te pasa? Por eso hay gente que no entiende. Yo le digo, ¿por qué no entienden? ¿Qué tienen en la cabeza? No te escogió porque eras buena fiesta, eras lo peorcito. Acuérdate lo que hacías, las fechorías que hacías. Andabas todo pitillando ahí, hediondo, lleno de piojos. Y el Señor te sacó de ahí. Ahorita andas con corbatita, hasta Paco Rabanne y bien perfumado, hermano. Y que te portes así con Dios, eso es como darle un revés a Dios y decirle, lo que has hecho conmigo no tiene interés. Ahora dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, imperio por los siglos. Ahora, ¿quién te escogió a ti? No, Jesús dijo, si Dios no me lo trae, si el Padre no lo trae a mí, yo no tengo que hacer nada. Por eso hay personas que uno le habla el evangelio, sí, qué bonito, sigan ustedes, qué bien, que les vaya bien. Esa persona no quiere nada con Dios. Una persona que realmente no ha nacido de nuevo no quiere nada, está más preocupado en ir a pasear, pachanguear, y Dios le permitió los papeles y se vuelven más sinvergüenzas todavía. Ahora, el saludo apostólico no solo identifica al autor de este libro, sino también a sus primeros lectores, los redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos han sido redimidos por la sangre de Cristo? Empieza con la solemne frase Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. Lo que nos mantiene a nosotros es la gracia de Dios en este mundo. Y este libro está dirigido a las 7 iglesias que están en Asia. No el continente asiático, sino la providencia consular
romana de Asia Menor y lo que hoy se conoce como Turquía. Las 7 iglesias anunciadas, enumeradas en capítulo 1:11. En el 11 dice así, en el 11 que dice, 1:11, yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 ¿qué? Iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, Tiatira, Sardes y Filadelfia. Y la última iglesia que estamos viviendo ahorita es la Odisea, donde tienen todo menos a Cristo. Estas iglesias estaban ubicadas en la parte occidental de la provincia. El número 7 es importante en el entendimiento del libro de Apocalipsis. El número 6 es nombre de hombre. Aparece 54 veces, por ejemplo, en el capítulo 1:12, en el verso 16, en el capítulo 4:5, en el capítulo 5:1, en el capítulo 6, verso 10, en el capítulo 15, del 6 al 8. No lo vamos a leer por tiempo. Y representativo en perfección, totalidad, algo que está completo. Por eso Pablo decía, en Cristo estamos completos. No te falta nada. Por eso cuando el Padre te ve, ya no te ve a ti. Ve la sangre de Cristo rociada en ti. Aunque la revelación es dirigida a aquellas iglesias históricas, la intención del autor y del Espíritu es hablar a la totalidad de la iglesia con todos los tiempos. Y hoy te voy a decir, hoy estamos viviendo el final de 2 iglesias. La iglesia de Filadelfia, que guardó la palabra, y la Odisea, que es la apóstata. Si tú ves esas mega iglesias, las muchachitas cantan, no saben si están cantando al novio o a la suegra o algo. Y quieren imitar al mundo. Todo hacen del mundo. Salió uno, el pasito de la unción, un moreno con el pecho, mostrando sus 3 pelos aquí, con sus lentes oscuros, y hay unas bailarinas que parecían culebras. Y así se ha degenerado la iglesia. La iglesia no necesitamos humo aquí. Imagínate, le metemos humo al baterista. Va a salir humeando y con olor. Va a salir como zorrino, hermano. No necesitamos nada de eso. Necesitamos la presencia de Cristo Jesús. ¿Cuánto tienen la presencia de Cristo Jesús? Porque si no fuera la presencia de Cristo Jesús, tú estuvieras en tu casa ahí, mordiéndote las uñas ahí. Y se quedan ahí. Y el diablo dice, ves, nadie te quiere, nadie te llama. Ay, estás tan enfermita, ni el pastor te llamó. Ese es un mentiroso, solo quiere tu diezmo. Y el Señor dice, hey, cálmate muchacha, yo estoy contigo. Servime pues, no te hagas pues, estilo guatemalteco, ¿no ve? Ahora analicemos el saludo de Juan basado en la palabra y la gracia y paz. Jesús, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y el apóstol Juan dice, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Es la fe, es la gracia de Dios. La palabra gracia en el griego significa caris, caris. Incluye todo lo esplendor de los dones inmerecidos. Y el primer don que Dios te regaló fue la salvación. Efesios 2:8. Dice que no es por obras para que nadie que se gloríe, sino que es un regalo de Dios. Y la fe es de Dios. Eso no quiere decir que no vas a hacer nada, porque Santiago dice que si tú no pones en práctica esa fe, no te sirve de nada. Y las obras buenas las vas a mostrar por medio de la fe en Cristo Jesús.
Tú amas a Cristo, tienes que trabajar para Él. Y si tú haces una promesa, cumplirle pues. Porque hay gente, uy, no, yo le voy a servir al Señor. Esta vez sí, aclaro, es bonito hablar, porque la palabra se lo lleva el viento. Y Dios te cree cuando tú le dices que le vas a servir. El término paz en el griego significa eirene. Había sido el saludo de los hebreos por generaciones como cristianos. Aunque los hebreos tienen otra palabra en hebreo, shalom, que significa paz, satisfacción. ¿Está acá? Ahora no va a haber paz sin la obra redentora de la gracia basada en el sacrificio de Jesucristo. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo lo da. La gente quiere tener paz cuando tiene buen carro, cuando tiene el refrigerador lleno. Ahí yo me voy a casar con un hombre para que me ponga amor y me dé paz. Espera a casarte. Vamos a los casados. No hablan, hermano. Porque de novio, ay, mi amor, ay, te cayó una pulga por aquí, a ver. Y Dios permite la lija en el matrimonio, ¿sabe para qué? Para formarte y formarle a la mujer. ¿Sí o no? La Bianquita no dice nada, se ríe, ¿no? ¿Verdad? En segundo lugar está el testigo fiel. ¿Dios es fiel? ¿Para cuántos ha sido fiel el Señor? ¿Alguna vez te ha reclamado Dios? ¿Alguna vez te ha hecho faltar la comida en tu refrigerador? Si ahora la gente abre su refrigerador, ay, no hay nada para comer, no hay nada que me guste, y ya está reventando el refrigerador. ¿Están aquí, hermanos? Testigo fiel. Habló de Jesús como el primogénito de los muertos por 3 razones, y con esto vamos a terminar. Antes de él nadie había resucitado de la muerte por cuenta propia. ¿Cómo lo hizo Jesús? Según San Juan 5:26. ¿Qué dice San Juan 5:26? A ver, alguien que me ayude a buscar y me lo lea fuerte. ¿Qué dice? A ver, léalo por favor, mi hermano, fuerte. Porque como el Padre tiene vida a sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dice porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea que Él es la vida, así también le ha dado al Hijo el tener vida. Ahora, todo el que se acerca a Cristo tiene vida y vida en abundancia. Y no solo vida, en el 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Ahora, Jesús era 100% Dios y 100% humano. No era como hablan los griegos, que había un hombre mitad caballo y mitad hombre. No es así. Él era 100%. Nadie había resucitado con un cuerpo incorruptible, sino que todos volvieron a morir. Lázaro, Jairo, otros. Nadie había dicho yo soy la resurrección y la vida, como expresó Jesús en San Juan 11:25. En tercer lugar, Juan también habla de Jesús en su saludo como soberano. ¿Jesús es soberano, hermanos? ¿Quieres conocerlo a Él? Lee su palabra. ¿Sabe acá? ¿Sabe la iglesia por qué es rebelde? Porque no lee. Finalmente, Juan habla de lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Nos amó. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes. No eres pelagato.
Estaba hablando un siervo y dice, ¿por qué el diablo le tiene miedo a los verdaderos cristianos? Porque la sangre de Cristo está rociada en el mundo entero en ellos. Y el diablo no puede tocarte porque tú tienes la sangre de Cristo. Y cuando viene alguien, le dices, la sangre de Cristo tiene poder, tiene que huir. Porque nosotros le hemos vencido por medio de la sangre de Jesucristo. Y cuando Él derramó su sangre en la cruz, Él nos limpió y esa sangre está viva. Esa es la diferencia de ser religioso a ser hijo de Dios. Y nadie te va a quitar el pecado que tienes en el cuerpo. Ezequiel dice, aunque te bañes con lejía, el pecado está ahí. Y lo único que puede limpiarnos el pecado que tenemos es la sangre de Cristo. Ahora tú tienes que valorar esa sangre en tu vida. Tú puedes tomar la decisión de quedarte en tu casa, de no servirle a Dios, problema tuyo. Pero tienes que tomar la decisión de servirle a Dios hasta cuando diga el Señor, vente mi hija, me has sido fiel, me has creído y te va a poner sobre mucho. ¿Y sabes qué es sobre mucho? Una eternidad, 7 años de paseo con el Señor, comiendo en su mesa. Aunque muchos digan que vamos a pasar la gran tribulación, el problema de ellos, que pasen ellos, nosotros no vamos a pasar. Porque hay pasajes, y vamos a hablar la próxima vez de los pasajes que habla de la seguridad que vamos a estar nosotros en el cielo. Y tienes que preocuparte, y ese es el mejor seguro de vida eterna. Hay gente que asegura sus piernas, asegura los ojos, aseguran todo. Esas artistas famosas aseguran todo, pero no se aseguran ir al cielo, se van a ir con todo al infierno. Nosotros estamos asegurados con Cristo Jesús. ¿Cuántos están asegurados con Cristo Jesús? No me convencen. No me convencen. Que Dios bendiga a los que nos ven. Que Dios los guarde. No me han apagado todavía la... Aquí les mandamos un saludo de aquí desde la iglesia. Sigamos adelante. Tú tienes vida eterna no porque eres bueno, porque lo malo, lo vil, lo necio del mundo, Dios escogió para nosotros. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque estás vivo, porque todavía no te has muerto. Mientras tengas vida, tienes esperanza de arreglar tu pellejo con Dios. Porque de muerto, aunque te pongan rosas y venga el cura y te haga 40 misas, igual te vas a ir al otro lado. Tienes la oportunidad de arreglar. Esta tarde, si has venido, arréglate pues. Si Dios te ha bendecido, arréglate. No sigas lo mismo, burlándote. No vaya a ser que mañana venga un problema serio a tu vida y vas a querer reconocer ya cuando ya no tengas oportunidad. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Dale palmas al Señor.